Bueno, ahora vamos a dar paso a la mesa de Renault, al cual quería agradecer especialmente el patrocinio y sin su colaboración pues sería prácticamente imposible la realización de este evento, así que gracias de verdad. Y nos van a hablar pues del liderazgo femenino, cómo se implanta en sectores tradicionalmente masculinos. Qué mejor que el caso del sector de la automoción y en este caso el caso práctico de Renault, ¿no? Va a moderar la mesa María Luisa Contes, que es secretaria y vocal de los consejos de administración de Renault, líder del grupo Diversidad y directora jurídica del mismo. María Luisa, a pesar de que tienes un problemilla de voz, te doy la palabra y cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todas. Muchísimas gracias a todas ustedes por estar aquí y acompañarnos hoy. Efectivamente tengo un problema de voz, pero yo creo que con lo que me gusta hablar me va a venir la energía a medida que vayamos animando esto y me vais a tener que soportar. El tema es, efectivamente, el liderazgo femenino en sectores tradicionalmente masculinos. Renault, el automóvil, yo creo que más masculino. Pues la verdad es que el sector del automóvil, ya os contará casi todas mis compañeras, que es un sector de hombres donde tenemos que liderar con ellos y vivir con ellos, convivir con ellos, y lo hacemos, ya cada uno contará su experiencia de manera más o menos agradable, pero bueno, se hace y se adelanta como se puede. Entonces, hoy lo que queríamos, el año pasado hemos participado casi 3 años, Renault ha participado en este encuentro, y por ello agradecemos a Intrama que lo organice, sobre liderazgo femenino. El año pasado hicimos una mesa redonda, formamos una mesa redonda con diferentes gerentes y mujeres responsables en diferentes sectores de actividad. Este año habíamos dicho que, puesto que seguimos patrocinando con Intrama esta jornada, nos parecía interesante darnos a conocer, que conocieseis Renault, que conocieseis las mujeres de Renault que están en puestos clave en nuestra empresa, porque claro, cada año de una manera teórica hablamos de liderazgo. Y yo lo que quería este año es, en lugar de hablar de una manera teórica de liderazgo femenino, referencial, los criterios, las condiciones, las características, que ya conocéis todas, que hablen las mujeres de Renault que están en puestos clave, en puestos de responsabilidad, de cómo lo viven, lo que hacen, de manera un poco más práctica, desde su vivido. Entonces, bueno, tenemos una mesa fantástica, 5 mujeres importantísimas del sector del automóvil, y voy a empezar a presentaros brevemente cada una de vosotras. Voy a empezar por Teresa Herrero. Teresa es la directora jurídica de ANFAC. No sé si ANFAC os dice algo, pero en vuestra brochure hay una presentación de Teresa Herrero sobre ANFAC. ANFAC es la Asociación Nacional de Fabricantes Automóviles. Teresa es directora jurídica, nos conocemos desde hace muchísimo tiempo, porque también las mujeres del automóvil, como somos pocas, nos conocemos bien y nos vemos en casi todos los encuentros. Teresa es secretaria de la Junta Directiva y de la Asamblea General de ANFAC desde 2012. Es licenciada en Derecho, ha hecho también diferentes máster de nuevas tecnologías y en materia de información. Tiene muchísimas actividades, hace lobby en materia automóvil a nivel europeo, también en el Congreso, en el Parlamento Español, representa a ANFAC dentro de la COE. Es la persona que nosotros, o sea, los fabricantes automóviles, vemos en cuanto tenemos un problema o tipo jurídico, fiscal o de lobby, que queremos de alguna manera influir en un reglamento europeo, siempre recurrimos a Teresa. Tenemos muchísima suerte de tener a Teresa en un puesto clave de responsabilidad dentro de ANFAC. Tiene muchísimas más responsabilidades, pero para ser corto, yo creo que ya tú después, Teresa, cuando te presentes un poco, puedes especificar lo que a ti te gusta de verdad, y ella va a contarnos lo que hace de manera concreta. También va a presentar el sector del automóvil de manera general, para que os vayáis con una idea de cómo van las otras marcas, no simplemente Renault, cómo vamos todos. La segunda ponente es Marilú Cascos. Marilú Cascos es una licenciada en Economía por la Universidad de Valladolid. Es una compañera desde hace ya 25 años que trabaja en Renault. La experiencia profesional tiene también un MBA de la Universidad de Houston. Es una persona con un recorrido universitario muy interesante y parte en su experiencia profesional del control de gestión. Primero en la filial comercial, en Rexa. Después te vienes a
a las fábricas y, entre todo esto, concilia como profesora de Derecho de Finanzas. Hoy Mariluz la tenemos aquí porque ella es una de las mujeres que forma parte del comité de dirección de una de las fábricas más machistas de Renault, para ir rápido, que es la fábrica de motores de Valladolid. Perdona, María Luisa, no es machista, está escasamente diversificada. Pero no es machista. Bueno, Mariluz ya os contará su experiencia. Yo creo que ella tiene un recorrido muy interesante para dar una imagen de una mujer en un puesto de responsabilidad en un sector que es el sector de la fabricación automóvil, motores y mecánica. Paso a Araceli. Araceli también es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales, también de Valladolid, en la Universidad de Valladolid. También tiene un recorrido fantástico, puesto que tú, parte de ser jefe de servicio, se hace contabilidad analítica, eres responsable de gestión, recursos humanos, se hace una parte financiera, una parte de recursos humanos, y al final tienes una experiencia en el terreno comercial como delegada en la Dirección Regional de Madrid, y ahí das un poco el salto a la fama, puesto que pasa a ser, en 2006, directora de venta flota. Directora de venta flota es directora de venta de vehículos y de todo lo que se pueda vender en Renault a las empresas. Entonces, es un cargo muy importante. Ella tiene un puesto de responsabilidad, un puesto clave dentro de la organización comercial. Mariluz Fábrica, nuestra compañera Araceli, en el sector comercial. Mercedes. Mercedes es también licenciada en Ciencia de la Información. Pasamos de empresariales a Ciencia de la Información por la Universidad de Salamanca y trabaja durante 9 años en comunicación fuera de Renault. Y entra en Renault en 2003. En 2003 entra directamente a la Dirección de Comunicación y te ocupas de la comunicación con las factorías. Ya sabéis que Renault tiene 4 factorías. Produce cajas de velocidad de motores y dos factorías de montaje, de carrocería montaje, Valladolid y Valencia. Ella se ocupa de comunicar desde la Dirección de Comunicación en Madrid con todas esas fábricas. Y de ahí pues casi pasas a ser, que es el puesto que tiene actualmente, a la persona encargada de la comunicación en interno. Cada vez que ocurre algo en Renault, es Mercedes, por ejemplo, la jornada de hoy, ella se tiene que encargar en Renault de hacer saber a todo el mundo que hemos estado aquí, que hemos hecho una mesa redonda, que nuestros compañeros, que habéis estado encantados de escucharnos, que nosotros hemos estado súper brillantes en todo lo que decimos, y hará un informe sobre eso. Llegamos a Susana. Susana López, que está aquí con nosotros, que ha sido amable, puesto que Susana es concesionario gerente de una concesión de venta de Renault en Murcia. El recorrido tuyo también es un recorrido que no es fácil, puesto que tenemos pocas mujeres concesionarios, gerentes de concesiones en nuestra red comercial. Por eso, Susana, yo quería que estuviese hoy aquí con nosotros, porque tanto como Araceli representa el sector venta-empresa dentro de la filial de Renault, ella es una filial independiente, ella es una empresa independiente que comercializa nuestros productos. Entonces, Susana, tú también has cursado estudios empresariales y después, en el 83, empezaste a trabajar con tu familia en la concesión, en Murcia, y en primer lugar te dedicaste un poco al almacén de repuestos y has tenido varias responsabilidades a diferentes niveles dentro de la concesión, y 2 años después de haber hecho el ejercicio de todo, o sea, de probar quién eras, pues ha pasado a ser concesionario. Entonces, Susana nos contará también su recorrido y desde cuándo desempeña este cargo. Empezó en el 95, así que tiene un recorrido como gerente y concesionaria de unos años para podernos contar pues un poco tu vivido. Hemos terminado con las 5 ponentes y ahora, para ser un poco didáctica, yo pienso que deberíamos pedirles a Mercedes, que es la responsable de comunicación interna, de presentarnos un poco la evolución de la mujer dentro de Renault. No vamos a hablar del pasado, sino de lo más recientemente posible. Y después le vamos a preguntar a Teresa de hablarnos del sector del automóvil. Y una vez que tengamos las ideas claras sobre la evolución de la mujer en Renault y sobre el sector del automóvil en general y no simplemente de Renault, ya pasamos la palabra a nuestras 3 ponentes que ejercen en ese sector y en esa empresa cargos diferentes. Mercedes.
Te cedo la palabra. Muy bien, bueno, como ha dicho María Luisa, en esta mesa vamos a hablar de Renault y nos parecía importante, en un primer lugar, poneros en contexto, es decir, cómo está la mujer situada dentro de la empresa. Entonces, si os parece, os voy a hacer una rápida presentación para que de un vistazo tengáis una visión global. Bueno, en el grupo Renault en España somos en total unas 9.000 personas. Como decía María Luisa, Renault no solamente son las fábricas, tenemos una filial comercial, una filial financiera, una consultoría, es decir, todas esas filiales en su conjunto configuran lo que es el grupo Renault en España con 9.000 personas. De esas 9.000 somos 1.310 mujeres, es decir, un 14% de la plantilla. De esas 1.310 mujeres, un 11,75% somos managers. Esto es un panorama global de cómo estamos en Renault y ahora vamos a profundizar en el tema de comités de dirección. Aquí tengo que empezar diciendo que tenemos un camino por recorrer, porque las cifras yo creo que son obvias y decir lo contrario sería engañar. En todos los comités de dirección de todas esas fábricas, direcciones y filiales de las que os he hablado, los integran un total de 75 personas. De esas 75 personas, tan solo 11 a día de hoy son mujeres. O sea que es evidente que queda un camino por recorrer. De esas 11 tenemos aquí hoy una amplia representación. Sin embargo, aunque sí que es cierto que tenemos ese camino pendiente, Renault se ha caracterizado por ser siempre una empresa pionera dentro del sector de la automoción en la integración de mujeres. ¿Qué os quiero decir con esto? Nuestra fábrica de Palencia es la planta en la actualidad con más mujeres de mano de obra directa de todas las fábricas de Europa Occidental. Cuando os digo mano de obra directa, no os quiero decir gente que está en administración o gente que está detrás de un ordenador, sino gente que está en puestos de cadena. Es decir, si dais un paseo por la fábrica de Palencia, en los puestos de cadena hay un importante número de mujeres. Asimismo, la mujer en Renault desempeña puestos que hasta hace no mucho estaban totalmente reservados a los hombres. ¿Qué os quiero decir con esto? Un puesto, por ejemplo, de soldadura láser, pues era muy extraño que una mujer estuviera detrás. Pues en Renault tenemos un montón de mujeres que están ahora mismo desempeñando puestos de soldadura láser. Un caso curioso, por ejemplo, es que la delegada general de UGT en Renault es una mujer, algo también bastante significativo. Y un dato que desde mi punto de vista también es reseñable es que la red comercial de Renault es la que cuenta en la actualidad con más mujeres de todas las redes comerciales de todas las marcas en España. Yo creo que esto no es una cosa solo de Renault, yo creo que todas las marcas se han dado cuenta que la mujer juega un papel muy decisivo a la hora de adquirir un vehículo y bueno, pues esto es una buena muestra de ello. Quería que vierais este slide porque yo creo que muestra de una forma muy clara cuál ha sido la evolución en los últimos años. Es decir, en el año 2000, en el grupo Renault, tan solamente había 400 mujeres y a día de hoy, como os decía, 1.310. Es decir, que la evolución en estos últimos 12 años yo creo que ha sido significativa. Como decía María Luisa, creo recordar al principio, es importante también reseñar que todas las sociedades del grupo a día de hoy cuentan con un plan de igualdad, ¿no? Que creo que es algo también reseñable y que es importante tener en cuenta. Pero quizás lo más importante de todo lo que os he contado hasta ahora es la voluntad de la dirección, en este caso de nuestro presidente y director general, de apostar por una verdadera igualdad. Es decir, en todos los proyectos que se mueven en la empresa, José Vicente de los Mozos, que es nuestro presidente y director general, tiene muy claro el tema de la diversidad y de la igualdad. Y os voy a poner ahora algunos ejemplos. Antes de entrar en los ejemplos que os decía de por qué se apuesta por la igualdad en Renault, hay un problema latente de fondo que también es importante que lo conozcáis y que no es un problema específico de Renault. Estoy segura que desde ANFAC mantendría la misma teoría de lo que os voy a contar ahora, y es que no hay muchas mujeres en ramas técnicas para entrar en empresas como la nuestra. En ingeniería es un poco distinto, es decir, al final en las universidades ya hay más mujeres que están estudiando ingeniería, pero lo cierto es que en los centros de formación profesional en ramas técnicas, que es lo que se demanda pues desde la factoría de motores, donde está Mariluz, o desde las factorías de carrocería montaje de Palencia o de Valladolid, no hay mujeres en las ramas de formación profesional que necesitamos para acceder a nuestras fábricas. Entonces, eso es un hándicap que nos encontramos pues, para incrementar el número de mujeres en plantilla. ¿Qué estamos haciendo desde Renault para intentar subsanar o ir mejorando esta problemática? Se están dando charlas de compañeras nuestras en distintas universidades, en distintos centros de formación profesional. Aquí tenemos una foto de una compañera de la factoría de carrocería montaje dando una charla en la Universidad de Ingeniería, en la que no solamente está contando su experiencia al frente
de la dirección de carrocería montaje. Belén es una persona que está en el comité de dirección de carrocería montaje, sino que también está contando a las chicas que están presentes que no pasa nada, que por ser chica puedes trabajar perfectamente en un sector como la automoción y que puedes llegar a puestos como es su caso. En formación profesional, no solamente gente de Renault está dando charlas en los centros de formación profesional. Especialmente tengo que reconocer que estamos trabajando en centros de formación profesional de las comunidades autónomas en las que están implantadas nuestras fábricas, sino que además de dar charlas y ceder un montón de materiales y todas estas cosas, pues también recibimos muchos alumnos de formación profesional en nuestras fábricas. De esos alumnos hay una parte importante que luego se queda a trabajar en la planta y bueno, pues en ese proceso de selección también se tiene un especial cuidado en que las chicas pues, bueno, tengan posibilidades de quedarse. A mayores de lo que os he contado, Renault recientemente ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de posgrado en colaboración con la Junta de Castilla y León y con la Universidad de Valladolid. Y en ese proceso de selección hubo centenares de candidatos y candidatas que quisieron optar. En ese proceso de selección se tuvo un especial cuidado en el que se integrara un porcentaje importante de mujeres. De hecho, nuestro presidente, director general, que aquí le vemos en la foto, dijo claramente que quería que un 50% como mínimo de la gente que se iba a integrar en este proceso de posgrado fueran mujeres. Lo que os quiero decir que hay una iniciativa, o sea, hay un impulso por parte de la dirección de que esto vaya mejor. A mayores del vistazo general que quería que vierais un poco de Renault, queríamos hacer también un punto en esta presentación de la red Woman@Renault. ¿Qué es la red? Bueno, Renault a nivel internacional en el año 2009 creó una red, Woman@Renault, que es la red social más importante del grupo Renault a nivel mundo, que trabaja sobre dos vertientes. Una vertiente más centrada en recursos humanos, lógicamente si queremos integrar a más mujeres hay que partir de la base, y luego tiene un aspecto más social. ¿En qué trabaja cada uno de estos ámbitos? En recursos humanos se quiere trabajar en reclutamiento, yo creo que lo decíamos al principio, se quieren evitar discriminaciones en tema de remuneración. Recientemente una de nuestras sociedades hace un estudio detallado de los sueldos de los hombres y las mujeres, se encontraron 11 discriminaciones, por así decir, y se subsanaron. Y se quiere trabajar en la conciliación de la vida personal y profesional. Recientemente acabamos de firmar un acuerdo social para los próximos años en los que se ha integrado un cheque guardería con una dotación económica, que es cierto que ya hay empresas que lo tienen, pero que nosotros hasta hace muy poco no lo teníamos y que a partir de unos meses lo vamos a tener. Asimismo, se trabaja en el desarrollo de los talentos, es decir, se están haciendo formaciones. Tenemos ahora mismo en marcha un programa de mentoring con un grupo de chicas que se les está haciendo un coaching de forma personalizada durante un periodo determinado. Y asimismo, un punto que yo considero muy importante es que se asegura la presencia de una mujer en los diagramas 3 casillas. ¿Qué quiere decir con esto? No sé si en las empresas en las que estáis vosotros funciona igual, pero... Después terminamos. Después termina, ya tiene tu tiempo de palabra. Cuando termine con las 3 casillas ya hemos terminado después, ¿no? Sí, vale. Sí, nada, sí, un minuto. 3 casillas, ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando un mando tiene que ser sustituido, hay 3 personas candidatas a ser sustituido. Pues uno de esos como mínimo tiene que ser mujer. Y a nivel social, pues se están haciendo un montón de acciones de networking, como hablaba María Luisa al principio. Tenemos un blog muy activo que se renueva cada semana, tenemos un rally con competiciones de mujeres de todo el mundo. Bueno, como veis, pues hay 2 vertientes. Y ya para terminar, simplemente deciros que este es el esquema que tiene la red Woman@Renault. María Luisa es la responsable no solamente de la red Woman@Renault, sino del grupo diversidad. Es decir, en Renault funciona un grupo diversidad que incluye 3 polos: el tema minusvalía, el tema mujer y el tema evitar discriminación por edad y origen. Es decir, María Luisa es un poco la responsable de todo el grupo diversidad en España. Deciros que a nivel mundo son 352 personas las que integran la red, de las cuales 300 son mujeres y 49 hombres. Y esto es un poco el panorama que os quería describir de cómo está el tema de la mujer en Renault. Perdóname, María Luisa, mientras se sienta Mercedes. Tú has hecho referencia al plan de la igualdad, al plan Renault de igualdad, existe y en él se habla de diversidad, se habla de igualdad de oportunidades, se habla de violencia de género, se habla también de acoso
y se habla de conciliación de la vida familiar. Sí, pero ¿Es una declaración de intenciones? Sí. ¿Es algo formal? Lo conocemos, lo hemos hablado ya, los planes de igualdad, el marco legal ya lo abordamos el año pasado. Entonces, existe, por supuesto, que el marco legal en Renault se aplica de una manera estricta y todo lo que conocéis con las leyes de igualdad de 2007, de Viviana Aido, todo eso, se ha integrado. Lo que sí me consta, y le agradezco a Mercedes que haya hablado del Women Renault, y el presidente y director general, Carlos Ghosn, lo ha dicho siempre, es que a pesar de la voluntad clara y evidente de que se quiere más diversidad, la participación, que esos talentos femeninos con los que contamos en Renault tengan pues una mayor visibilidad, a pesar de todo, lo que se nos pide también de la Dirección General es que nosotras, las mujeres del Women, presionemos constantemente. Tenemos que acompañar y hacer todo para acompañar ese cambio de mentalidad indispensable que todavía no existe en la empresa a nivel de los hombres, de los directivos, y la prueba es clarísima porque a pesar de todos los esfuerzos y del porcentaje de mujeres que tenemos, esas mujeres están todavía en cantidad, yo diría, en las fábricas, en la fabricación, son mano de obra directa, están en la cadena, y lo que se pretende también desde Renault es que se le dé visibilidad a la mujer no simplemente en la cadena, sino en los puestos de dirección. Y hoy a mí me consta que de todas las filiales del Grupo Renault en España, yo soy la única mujer en los consejos de administración. Cuando tengo compañeras que tienen y reúnen las mismas cualidades que yo, incluso más, y todavía no han llegado. O sea, que tenemos que seguir adelantando y estos foros para nosotros es importante. Es decir, hemos hecho muchísimas cosas en Renault, pero nos queda todavía mucho por hacer. Entonces ahora, si te parece, Teresa, te paso la palabra para que nos hable un poco de, bueno, de las preocupaciones del sector del automóvil, porque tampoco es que funcione tan bien el sector del automóvil en España. Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a Intrama por organizar esta jornada y al Grupo Renault y en concreto a María Luisa por haber pensado en mí para formar parte de esta mesa. Bueno, yo quería dar unos datos ilustrativos de lo que es la industria del automóvil en España en estos momentos. España es el segundo país fabricante europeo de vehículos, es el 9º país fabricante mundial y es el primer fabricante europeo de vehículos comerciales. Representa la industria del automóvil en España el 10% del PIB, el 18% del total de las exportaciones son de la industria del automóvil, el 9% de la población activa, directa e indirectamente, pertenece a la industria del automóvil. El Estado español ha recaudado de la industria del automóvil 24.000 millones de euros en el ejercicio pasado y en lo que va de año la industria del automóvil ha invertido a día de hoy 2.000 millones de euros en España, que tal y como están las cosas, pues es una apuesta clara por España como país, ¿no?, por parte de esta industria. El arraigo industrial de la estructura de nuestras marcas en nuestro país da bastante idea de la importancia que tiene este sector. Entonces, la industria del automóvil realmente ahora mismo está impulsando el crecimiento y la actividad económica. Entonces, yo creo que pasa, dinamizar la economía española en la situación en la que estamos ahora mismo pasa por pues prestar atención al automóvil como creador de riqueza. Os he presentado un mapa donde podéis ver, las 17 fábricas que existen en España en 7 comunidades autónomas, lo cual da en 9 regiones, lo cual da una idea del mapa claro y la cantidad de fábricas que existen en nuestro país. ANFAC, ¿qué representa? ANFAC es la asociación que representa los intereses de los fabricantes de automóviles en España y en Europa. En este momento modificamos los estatutos en el mes de julio para permitir también la entrada a fabricantes europeos. Entonces, ANFAC es un centro de conocimiento y de gestión. O sea, pretende pues dar a conocer la industria del automóvil y promocionarla. ANFAC, ¿qué representa? Representa el 100% de la producción de automóviles en España y el 80% del mercado, con lo cual da unos datos muy claros de lo que es el sector. Bueno, y ahora ya un poco, centrándonos un poco en la ponencia y por qué es lo que estamos tratando aquí. Yo desde los 16 años que llevo trabajando ya en este sector,
Lo que sí he podido percibir es que es un sector claramente masculino, ¿no? Probablemente este carácter masculino va ligado al tema de las fábricas. Cuando surgen las primeras fábricas en España, pues no estaba muy bien visto que la mujer se incorporara en lo que era la cadena de montaje, ¿no? O sea, porque era un trabajo pesado, la rigidez, o sea, no era normal. Ahora, hoy en día, si nos vamos a las cadenas de producción, como bien se ha dicho aquí, en el caso de Renault y en el resto de nuestras fábricas, sí podemos ver que la mujer ya está en la cadena de montaje, ¿no? Y tenemos datos que de 45.000 trabajadores que hay en las cadenas de montaje, o sea, del grupo, esa es la media más o menos, o sea, esta media oscila. Hay empresas... vale. Hay empresas... Sí. Hay empresas que tienen más o menos un 11, o sea, oscila entre un 20%, que sería la empresa que tiene más, pues un porcentaje de mujeres más alto, hay otras que tienen a lo mejor un 7%. Eso en cuanto a los datos en cadena de montaje, ¿no? Efectivamente, como ya ha dicho Mercedes, hay puestos ahora mismo también que incluso los desempeñan exclusivamente las mujeres, ¿no? Como es el montaje de piezas pequeñas, que se requiere más habilidad de manos, ¿no? Y entonces estos las desempeñan las mujeres. En cuanto a los puestos directivos, yo sí que he podido observar desde ANFAC como asociación que en todos los... ANFAC funciona por grupos de trabajo donde se reúnen los distintos departamentos de nuestras empresas. Entonces, en esos grupos de trabajo, tradicionalmente, siempre había hombres, o sea, eran comités, comisiones de trabajo, donde prácticamente estaban únicamente hombres. Pero poco a poco hay áreas como áreas en el área de comunicación, áreas como Public Affairs o áreas de marketing en que ya se va viendo poco a poco, pues que va viendo lento, pero va viendo más mujeres. Por ejemplo, en la Junta Directiva de ANFAC, que es el órgano de gobierno pues de la asociación donde se reúnen los presidentes de todas las empresas que integran la asociación, desde hace 35 años solamente ha habido una mujer en la Junta Directiva de ANFAC. Y cuando, por ejemplo, la entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, vino a unas reuniones de esta Junta Directiva, lo primero que comentó es que le chocó que no había ni un solo hombre en estas juntas directivas. O sea, que ahí denota un poco el carácter muy masculino de lo que es el sector. Ahora, por ejemplo, en ANFAC, sí es verdad que en el comité de directivos estamos ahora mismo de 7, 3 mujeres, de las cuales hay ahora mismo también están aquí mis otras 2 compañeras. Y bueno, o sea, que poco a poco y lentamente se va viendo que va habiendo un progreso, ¿no? Si bien es lento. También se ha comentado aquí que si lo comparamos con el resto de puestos de responsabilidad en los cuales ahora mismo está la mujer hoy en día, pues de los 13 ministros que están ahora mismo gobernando en este país, solamente 4 son mujeres. Presidentes autonómicos, solamente 3 son mujeres, con lo cual, o sea, en puestos de responsabilidad está claro que el andar de la mujer todavía nos queda un recorrido. Las preocupaciones del sector, hoy por hoy, para ellos, sí, o sea, en este momento, ahora mismo, bueno, está claro que la industria española está pasando por un momento de recesión grande, ¿no? Si bien es verdad que ahora mismo el Gobierno está impulsando medidas para reactivar las ventas de vehículos, como el Plan PIBE, o sea que se están adoptando medidas, pero es verdad que para la industria tan enorme que tenemos en este país, pues requiere un esfuerzo por parte del Gobierno y de la sociedad, pues impulsar todo lo que es el mercado. Y bueno, y entonces ya un poco, pues por concluir en este sentido, sí me parece que quizá no deberíamos de centrar tanto el discurso, ¿no?, en si estamos hablando de hombres o mujeres, sino más bien creo que las empresas, para ellas lo importante sería la persona, ¿no? O sea, centrarnos en el talento que tiene la persona como tal y entonces adoptar medidas, y eso sí que se está viendo en gran parte de nuestras empresas. Ya se ha dicho que Renault pues tiene sus propios planes de igualdad, los planes de igualdad existen en todo el resto de nuestras empresas también. Y luego también existen medidas, ¿no?, para intentar pues medidas de conciliación. Existen bolsas de trabajo, bolsas de compras de horas, ¿no?, para poder conciliar, que los pueden utilizar indistintamente, ya sea el hombre o la mujer, y se van adoptando poco a poco medidas. O sea, si bien está claro que es necesario un liderazgo integrador
que integre al hombre y la mujer, que sea complementario y no excluyente, y que yo creo que todas nuestras empresas, o sea, queda mucho camino por recorrer, pero se están implantando este tipo de medidas. Y bueno. Gracias. Es verdad que cuando se habla de los puestos o sea, por ejemplo, de la mano de obra directa, de la cadena, de la presencia de la mujer en la cadena, es muy interesante porque tú estás hablando de cultura de inclusión y hace falta incluir. Y se incluye al hombre con la preocupación que plantea la mujer. Yo, por ejemplo, como soy directora jurídica de Renault, me llegan muchísimos casos de mujeres que están en la cadena y que están embarazadas. Ya sabéis que hay fábricas de Renault, como la de Palencia, que durante bastante periodo de tiempo trabajan en 3 turnos de producción. Quiere decir que esta señora embarazada puede estar trabajando en turno de noche. Pues si está muy avanzada en su embarazo, le pide al director de la fábrica que la cambie de puesto. ¿Se acepta o no se acepta? Lo que quiero decir es que enriquece mucho la relación humana. O sea, la presencia de la mujer en la fábrica conlleva una serie de planteamientos muy interesantes. También, por ejemplo, una vez que ha tenido a su niño, o sea, que ha tenido a su bebé, normalmente hay mujeres, porque también hay que considerar que hay nuevas familias, que es la madre soltera, que son los matrimonios homosexuales, o sea, la familia ya no es el marido, la mujer y los hijos. Está el marido y el marido con los hijos, está la mujer y la mujer con los hijos, o sea, hay nuevos, y todo eso aparece de manera muy... O sea, esta realidad social la enriquece mucho la presencia de la mujer, aunque sea en los puestos de mano de obra directa. Yo he tenido casos, por ejemplo, en la fábrica de Palencia, donde una mujer, que era madre soltera, pedía simplemente un turno de noche, una vez que había tenido a su hijo, quería trabajar en turno de noche, porque como era madre soltera, durante el día se quería ocupar de su hijo. Hubo una serie de problemas. Yo le pedí al director de la fábrica que por favor encontrase una solución, porque me parecía evidente que humanamente y desde el punto de vista de la conciliación profesional y personal había que aceptar. Entonces, simplemente esta matización porque aporta la presencia de la mujer en la fábrica, cualquier nivel de responsabilidad, aporta muchísimo y enriquece a toda la fábrica por el planteamiento y la inclusión también y la visión que se tiene de la realidad social, que es otra. Ya hay que hablar de la mujer soltera, de la nueva... ¿Sabes? Es interesantísimo todos los casos, podríamos entrar en otros después, igual en las preguntas. Gracias, Teresa. Y ya creo que la transición evidente es Mariluz, que forma parte del comité de dirección de la fábrica de motores de Valladolid y que además está gestionando equipos que está centrado en el desarrollo de equipos de alto rendimiento. Te paso la palabra. Gracias. No sé si se me oye, creo que sí, ¿verdad? Ahora sí, perfectamente. Bueno, antes de nada, una anécdota, porque a mí estoy encantadísima de estar aquí. Me parece imposible levantar de cabeza y ver tantísimas mujeres, porque aunque María Luisa dice que la mecánica verdaderamente es una rama escasamente diversificada, no se produce discriminación por sexo, pero sí que es cierto que está escasamente diversificada todavía, aunque sí que veo que se va avanzando de una manera clara. Pero no os podéis imaginar, Motores, que es una de las fábricas más importantes de Renault, de hecho, fabrica al año más de 1.200.000 motores y hace motores propulsores para el 40% de los vehículos que Renault vende en el mundo, y no solo en Renault, vende motores a Renault, a Nissan, a Daimler, Mercedes y a Samsung. Cuando nos visitan los japoneses, los brasileños, los turcos, los rumanos, los marroquíes, pues alucinan de la cantidad de mujeres que ven. Y eso que no nos ven especialmente monas con nuestra bata y nuestros zapatos reforzados de acero. Ni siquiera los de Daimler, que en los equipos que nos visitan jamás he visto todavía, he visto alemanes guapísimos, eso sí, pero nunca han venido a visitarnos con una mujer en sus grupos de tal. Entonces, para que veáis que todo es relativo, verdaderamente las fábricas es una rama donde la mujer todavía tiene escasa representación en los altos niveles de los comités directivos, pero me consta que se están haciendo avances, que ya hay mujeres y hay jefes de taller, no solamente en Motores, en Palencia, en Motores, en Valladolid, en Sevilla,
con un potencial y con una proyección que en quizá meses, menos de años, estén ocupando puestos muy importantes en los comités de dirección de cualquiera de las fábricas españolas. Pero sí es verdad, Mariluz, que no hay ninguna Hoy directora no. de fábrica. Cierto. Con la cantidad de fábricas que Totalmente tenemos en cierto. Europa y en el mundo, no existe en Renault una directora de fábrica. Así que estamos detrás de ello, porque hay Totalmente. mujeres que se lo merecerían. Entonces Totalmente. están dando sus pasos y nosotras también apoyando. Quiero decir que la empresa tiene esa voluntad, pero nosotras siempre tenemos que ir poniendo en evidencia acompañando este proceso, sin duda, eso está claro. También se ven cada vez más mujeres dentro de la fabricación, no solo en la fabricación, no solo en la producción, pero sobre todo abundan mucho en la logística, abundan cada vez más como analistas de costes, como analistas financieros, en la gestión, y abundan también en los recursos humanos, que son áreas importantes y sectores terciarios que acompañan a los fabricantes y que tienen un papel muy importante también en las fábricas y de responsabilidad. Entonces, simplemente una pincelada sobre lo que ha sido mi experiencia en Renault, donde en ningún momento verdaderamente, la verdad es que lo debo decir, me he sentido discriminada, pero sí que hoy, si hace 25 años me hubieran dicho cuotas y hay que nombrar mujeres, me hubiera sentido casi ofendida, ¿no? Cuando sales a los 22 años de la facultad y te dicen que dices, no, si esto lo hago yo sola y tal. Hoy en día no tengo este prejuicio ya. Es más, si creo, y en Francia la ley lo está obligando a hacer, si hay que acompañar y acelerar el proceso con cuotas, hágase. Entonces, cambia mucho la perspectiva 25 años después, ¿sabes? No es lo mismo cuando tienes 22 años que cuando tienes 25 años más. Entonces, se te quitan esas tonterías de no, yo esto lo trepo yo sola, yo me subo aquí a pelo, no. Sí, como dicen las francesas, sí hay que poner cuotas para acompañar un proceso y para subsanar un hecho que es una realidad, que es por unas circunstancias se ha producido un determinado nivel de discriminación y hay que subsanarlo ahora. Pónganse cuotas, pónganse medidas, pónganse acciones que aceleren y que palíen ese perjuicio que se ha hecho. Normalmente, sin duda, considero que se enriquece enormemente, y ahora voy a hablar un poco de los grupos de alto rendimiento, enormemente en los ámbitos, sobre todo ejecutivos. Se enriquece enormemente los resultados de las decisiones y de las competencias y del liderazgo cuando se diversifica esto, no solo a razón de sexo, a razón de cultura, de background y de todas las procedencias de distinta gente, la riqueza en los procesos negociadores, en los procesos de decisión, en distintos puntos de vista, en aportar visiones mucho más matizadas, creo que enriquece siempre los resultados y las decisiones que se toman. Nosotros ahora mismo estamos involucrados, y esto es claramente un ejemplo de liderazgo y de gestión del talento. Aquí ya tampoco se habla de mujeres y de hombres, pero sí que ilustraré que en nuestro caso, una vez más, la diversidad, el incluir mujeres en los grupos transversales es algo que hace progresar a estos equipos de una manera evidente, ¿no? Entonces, en motores y en todas las fábricas, en Renault, no solo en España, en otras, estamos comprometidos con la creación de equipos de alto rendimiento. Los equipos de alto rendimiento tienen 3, esto es un poco la receta secreta, entonces las podéis apuntar porque es mágica, funciona muy bien, tiene resultados muy buenos. Hay 3 elementos fundamentales en los equipos de alto rendimiento. Son equipos muy reducidos, muy pequeñitos, muy especializados, donde se selecciona a cada uno de los miembros que van a integrar ese equipo de una manera muy precisa, teniendo en cuenta cuál es su formación, cuál es su experiencia, cuáles son sus capacidades técnicas, pero también sus capacidades manageriales. ¿Por qué? Porque esta persona tiene que enfrentarse en transversal a poder dar su opinión desde el punto de vista técnico de distintos aspectos que se tratan, pero también tiene que ser un manager y un líder para enfrentarse y tener la autonomía de ser capaz de decidir, no tener que someter su decisión a instancias superiores. Y el segundo aspecto en el equipo de alto rendimiento es que el equipo está
totalmente orientado hacia la consecución de los resultados. Entonces, esto es lo que le hace tan eficaz. Es muy poquita gente que logra muchas cosas. Entonces, esto es muy eficaz. En las fábricas Renault-Nissan, y copiando un poco el modelo de Nissan, lo que se creó un poco en esta imagen de los equipos de alto rendimiento son equipos transversales, se llaman monozukuri, donde de distintas áreas, de todas las diferentes áreas de la empresa, se monta un equipo que va a luchar y a tener como único objetivo la consecución de mayores niveles de competitividad y la reducción del coste total de producción del vehículo, del motor que se fabrica. Concretamente están integrados por los estudios, por la ingeniería, las compras, los fabricantes y la dirección de coste de ventas. Esto, equipos muy pequeñitos, como veis, muy especializados, son grandes técnicos en su materia. El comprador es un comprador de piezas mecánicas, el de estudio sabe muy bien que el motor no contamina si le pongo un filtro, el responsable de fabricación dice que montar eso tarda 1 minuto, etcétera, etcétera, y al final lo que se consigue entre todos es reducir el coste total del motor o del vehículo de la manera que se está persiguiendo. Entonces, bueno, esto sin duda... En los equipos transversales está claro que el papel de liderazgo, de management, el estilo de negociador femenino, porque esa es la verdad, porque además se da una circunstancia, yo creo, bastante en la fábrica. Yo he pasado por el comercio, por la financiera, por la corporativa y ahora por la industria. Al final, por las dificultades de la vida, 25 años después, las que se han llegado son casi mejores. ¿Por qué dice casi? Casi Me da apuro mejores. decir que son mejores. ¿Entendéis? Son casi mejores. Es una circunstancia, esto es una constatación. Entonces, en estos grupos transversales aportan verdaderamente un ritmo de avance y de progreso que es extraordinario. Siempre mezcladas. No me horrorizaría a mí un grupo transversal integrado únicamente por mujeres. Aparte que eso sería artificial. Podría darse el caso, pero sería algo totalmente artificial. Porque yo, si voy a las facultades, como decía Mercedes, de ingeniería, mecánicas tengo pocas y en FP menos. No llegarán a un 10% las mujeres. Entonces, seleccionar, si tengo que seleccionar a 10, hacer que 5 sean mujeres, pues tampoco es tan evidente. Pero bueno, si hay que poner la cuota, pues se cogen a las 5. Tampoco, ¿entendéis? Sí, pero también es verdad, Mariluz, que eso que dice Mercedes, que dices tú, y que dicen otras personas de Renault, dicen en los comités de dirección, por ejemplo, en las fábricas, los comités de dirección de fábricas, recordaréis que tenemos 4 fábricas. 4 fábricas importantes, 4 comités de dirección. En algunos no hay mujeres, Valencia, y en los 3 que queda hay una mujer. La media de la composición de un comité de dirección son entre 15 y 20 personas. Exacto. Entonces, entre 15 y 20 personas de 4 fábricas, o sea, a mí me encanta hablar bien de Renault, porque es una empresa en la que llevo conmigo yo creo que desde que nací. Entonces, pero claro, hay que decir que nos queda todavía recorrido. Totalmente. Entonces, a mí lo que me preocupa muchísimo, que sí que me gustaría que hubiese mujeres directoras de fábrica, que hubiese mujeres directoras de filiales, y que viésemos lo que dan. Porque aparentemente, como no estamos en los puestos, pues no sabemos cuáles son las consecuencias. Creo que llegaremos, ya tenemos mujeres directoras comerciales, ya tenemos. Entonces, están viendo lo que damos de sí cuando tenemos esos puestos. Y tenemos que llegar lo antes posible a esos puestos de responsabilidad para demostrar quién somos. De todas formas, un dato curioso. Hoy en motores, solo el 20% de los mandos, de los cuadros o de los ejecutivos o de los mandos superiores, solo el 20% son mujeres, pero el 50% están de los mandos con alto potencial son mujeres. Esto es interesante. Muchas gracias, Mariluz. Gracias. Nos queda poco tiempo y nos quedan 2 personas importantísimas, Araceli y Susana. Las 2, como ya sabéis, ella es directora de venta flotas, de venta a empresas, sector comercial, dejamos la fabricación, pasamos al sector comercial. El punto de vista desde Renault y el punto de vista desde el concesionario. Araceli, desde Renault, ¿qué nos cuenta? Bueno, quizá lo primero, aunque todas estáis próximas al automóvil, hablar un poco de mercado, de un mercado que sufrimos, Susana y yo, cada una desde un lado.
un mercado que lleva años sufriendo, es uno de los sectores, dentro de que en España están francamente mal todos los sectores, uno de los que más están sufriendo. Sabéis que este año vamos a terminar en torno a los 800.000 coches y nosotros en Renault siempre hablamos de turismos más comerciales, pero quizá uno de los sectores, una de las canales más tocados en el automóvil es empresas, que es precisamente la dirección que dentro de Renault llevo yo. Contaros que el mercado de empresas está cayendo de una manera estrepitosa. Simplemente, para que os hagáis una idea, los datos de octubre podrían no asustar incluso, porque octubre de 2012 frente a octubre de 2011 estamos cayendo 18%. Pero lo grave del problema no es este 18% que terminará el año en un 20%. Lo grave es que es una caída acumulada que comenzó en 2007. En 2007 teníamos un mercado de empresas de más de 600.000 coches, 611.000 he mirado esta mañana. Este año vamos a terminar en 270.000. Significa 54% de caída. ¿Os podéis imaginar lo que significa esto? ¿Os podéis imaginar lo que significa esto en términos de trabajo, en términos de rentabilidad, en términos de presión? Entonces, al final, el porqué de esto, bueno, pues esta crisis que afecta a todos, yo creo que especialmente afecta a empresas. Nuestros clientes empresas son básicamente de dos grandes tipos. Por una parte, pequeña y mediana empresa, por otra parte, gran empresa y corporaciones. La pequeña y mediana empresa, y Susana creo que podría ratificarlo, es un mercado que prácticamente está desapareciendo porque, como sabéis, las pymes están desapareciendo de una manera cuantiosísima y la gran empresa, que es la que todavía se mantiene, tiene verdaderos problemas porque las grandes empresas lo que hacen básicamente con los automóviles es alquilarlos. ¿Qué está sucediendo ahora? Que debido a la caída de actividad y debido a la reducción de plantillas que vivimos cada día y por eso las tasas de paro que tenemos, las decisiones de las grandes empresas implican o bien reducir flota o bien posponer ante la incertidumbre. Y si el año 2012 está siendo francamente malo, para 2013, a pesar de los planes de gobierno, pensamos que todavía la verdadera recuperación no se producirá hasta 2014. Entonces, bueno, esta es la situación de mercado. No vamos a estar siempre llorando. Lo que hacemos desde Renault es intentar defender en la medida de lo posible la cuota, pero lo que intentamos es hacer unas ventas sanas y rentables. Entonces, bueno, para todas, aunque los datos son oficiales, sencillamente que sepáis que somos líderes en este mercado y hacemos una cuota de 11,5% que está francamente bien, lo cual no quiere decir que no intentemos un poco más. Y eres una mujer. Y soy una mujer, Y lo has pero conseguido. lucho igual que un hombre. Y no te plantea problemas. Hay que dar las gracias a la marca y al producto y eso no me ha planteado problemas. Pero precisamente María Luisa me ha invitado para contar mi experiencia como mujer en la trayectoria en Renault y concretamente en el sector que estoy ahora. Habéis dicho al principio que el automóvil es un sector eminentemente machista y siento decir esta palabra, lo comparto. Dentro de ese sector, la venta a empresas creo que es la parte más masculina. Además, o sea que es dentro de masculino, más masculino todavía, y lo que a lo mejor puedo aportar es mi experiencia en este sector. Como marca y desde Renault tengo que decir que, aunque aquí Marilu decía el tema de la escasez de diversidad, que lo comparto, creo, y no es por romper una lanza a favor de Renault, que dentro de ese aumento de la diversidad que María Luisa promueve y que a ella le gustaría que fuera más rápido, sí, más rápido pero y más creo diverso. que estamos en una empresa que, o por presiones o de una manera natural, se va motivando y se va avanzando. Se va avanzando poco a poco, pero se va avanzando. Y en ese sentido, yo también he estado en la financiera y en Corporate. Creo que el comercio está un poco más avanzado que el resto. Dicho esto, respeto que hay áreas donde hay una cierta menor diversificación sí. Y hay áreas donde hay un mayor respeto y una mayor presencia femenina. Digamos que en el área de empresas, yo creo que, y aquí hay más personas del área de empresas, yo creo que nos sentimos apoyadas y que no hemos sentido esta discriminación. Esto dentro de la empresa. Si hablamos ya del mercado, que es la relación con las otras marcas y con nuestros clientes, que como digo son básicamente grandes corporaciones, pero también operadores que hay en el mercado, llamados operadores de renting, yo diría que la nota, más que si hay diversificación o no hay diversificación, la nota es la escasez. Nosotras como mujeres, y Alicia está aquí, que trabajamos juntas en este mercado, tengo que decir que somos la única marca donde hay niveles de alta responsabilidad mujeres y en cuanto a operadores hay muy, muy pocas mujeres, pero yo, y antes de decirlo lo compartía con ella, creo que somos objeto de discriminación positiva. ¿Por qué? Porque el mercado de automóvil en el sector empresas ha evolucionado en el sentido de que hace 8 o 10 años, cuando comenzó, era un mercado básicamente basado en las relaciones humanas. Poco a poco se ha profesionalizado y en esa profesionalización lo que importa es la formación,
Lo que importa es las competencias. saber Entonces hacer. ya no es tan grave, no es como antes, que eran hombres que tomaban su café o su copa, que nosotras también las tomamos, pero ahora es mucho más, está mucho más basado en el perfil de las personas, y esto hace que no tengamos discriminación como tal. Y decía que si acaso nuestra discriminación es positiva, por dos razones. Una, que somos mujeres, y otra, que como dice Mariluz, no sé si es casualidad o circunstancial, pero a veces en términos de negociación quizá incluso lo hacemos mejor. Por tanto, mi experiencia Casi no mejor. es negativa. Quizá decir, y termino ya porque no sé cómo vamos de tiempo, que esto de ser mujer en un mundo como el automóvil y además en un canal o en un mercado como empresas, en mi opinión, tiene una ventaja y tiene un riesgo, y de alguna manera lo acabo de decir. Y la ventaja y el riesgo es precisamente el tema de hoy, el talento. El talento que para mí se materializa en profesionalidad, en trabajo y en no de competir, sino en ser competente, en competencias, profesionalidad y trabajo. Este es el privilegio y el riesgo de ser mujer. Porque mediocres hay en todas partes, pero si eres mujer y en este mundo eres mediocre, se nota mucho más que si eres hombre y eres mediocre. Claro, Por tanto, es un mundo donde, como somos pocas, tenemos que ser buenas. Almudena está todo el rato haciéndome Sí. así. Yo, Pero, por hoy, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ha estado clarísima, me ha encantado. Y, Susana, tienes que ser dar rápida. tu... Sí, porque no, me no, hacen así. rápida no. Tú eres nuestra invitada, que ha sido honor. Bueno, muchas porque gracias, nosotros, muchas gracias por desde invitarme. Renault, nuestros concesionarios son amigos. Son gente que trabaja con nosotros. Y además, cuando es mujer, pues doble. Así que, Susana, tú tienes todo el tiempo y perdona, Almudena. O sea, que cuente lo que tengas que contar. Bueno, pues mi experiencia en este mundo del automóvil, en una concesión, que es el último eslabón de la cadena de producción, es la venta a particulares y pequeñas empresas, pues ha sido muy bueno. De hecho, llevo casi 30 años en este negocio. Y pues mi relación que he tenido con los empleados por el hecho de ser mujer, o la relación que he tenido con el fabricante, ha sido siempre muy buena. No me puedo quejar, aunque desde luego nunca me han exigido igual que al resto de concesionarios, ¿no? Aquí somos todos iguales. ¿Cómo accedí yo al puesto que ocupo de concesionario? Fue una decisión familiar. Yo tenía 2 hermanos mayores y, bueno, se optó por mí, una decisión familiar, y también consultada por Rexa. Pensaron que yo podía hacerlo mejor que ellos y aquí estoy. Y lo has hecho mejor. Bueno, lo he hecho. Ellos lo han hecho, Sí. vamos a sacarle partido. No se ha visto, pero lo hace muy bien. ¿eh? Lo hago. Dicho por el director de Lo ventas. hago, sí. Lo que ¿Cuántas no hago, mujeres concesionarios tenemos en la red comercial de en Renault? Renault hay 6 concesionarias sobre 88 concesiones, que es muy poco. Pero también ocurre que el personal de las concesiones es igual. Apenas hay un 10% de mujeres trabajando. Así que estos datos son comunes tanto para fábricas como para concesionarios. Este es un número que se repite igual. Y luego yo quería hablar un poco también sobre el sector del automóvil, en lo que yo he sufrido, lo que es la parte de concesionarios. Como has comentado tú, la bajada de mercado tan tremenda que hemos sufrido, pues ha supuesto para mí el tema más duro que he hecho en mi vida, que ha sido ajustar mi empresa a estos volúmenes de negocio. Siento que he desmantelado mi empresa, hemos tenido que cerrar centros de trabajo, ajustar la plantilla casi en un 50%, y ha sido muy duro y muy caro de llevar a cabo. Y yo creo que hay muchas concesiones que están pasándolo muy mal y que a corto plazo van a tener que cerrar muchas concesiones y puntos de venta. Y nada O sea, que has más. llegado en un momento muy difícil. No, ya estaba. Lo difícil es mantenerlo. Y lo estás así. Sí. Yo creo que puedo seguir. Seguro que sí. Creo que puedo Sobre seguir. todo con los coches eléctricos de Renault. Sí, porque Renault sí. está muy comprometido con el medio ambiente y la movilidad. Sí. Ya sabéis que tenemos una gama de vehículos eléctricos fantásticos, sobre todo el Twizy, no sé si lo conocéis. Todo tiene un límite en el tiempo y nosotros ya hemos terminado con Susana nuestra mesa redonda de Renault. Agradecerles a todas ustedes vuestra presencia, vuestra paciencia. Esperamos todas que hayamos dado de nosotros lo mejor que podemos. Estamos un poco cansadas esperando las vacaciones de Navidad porque el sector del automóvil te exige mucha energía, pero creo que hemos hecho lo mejor que hemos podido. En todo caso, muchísimas gracias a todos y espero haberos transmitido
entre todas nuestras compañeras y yo misma, pues algunos mensajes positivos sobre igualdad, y que sepáis que el año que viene estamos aquí porque nos queda muchísimo camino por recorrer, porque habéis visto que hay un contrapeso constante. Mis compañeras están contentas y yo siempre descontenta. Es normal, yo soy la responsable de las mujeres y de su evolución y del grupo Diversidad en Renault, así que es normal. Yo exagero un poco además. Muchísimas gracias.